con Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez, director general de Asesoría y Relaciones del Golfo, Relaciones Públicas del Golfo, y de Gobernantes.com, una conocidísima página de noticias del estado de Veracruz. Licenciado, continuamos. Yo quisiera preguntarle, ¿en dónde y qué estudió Carlos Jesús? Yo estudié, como te decía al principio, la primaria en Tierra Blanca, secundaria, bachillerato en el Centro de Estudios Cristóbal Colón, una parte de la carrera, y terminé aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Estudié algunos semestres de economía en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Abierta. ¿Sí? No terminé la carrera de economía. También quiero aclarar, nunca me he titulado como licenciado en Derecho. Me quedé como pasante, a diferencia de mis hijas, para vergüenza de mis hijas, que ellas sí lo han hecho. Pero mi vida la he hecho aquí entre Veracruz y Tierra Blanca y Jalapa, en materia académica. Esto que estudió, economía un poco y derecho, ¿ha influido para su actividad actual? Por supuesto, yo creo que toda actividad académica influye en tu vida posterior. Yo considero que todo aquel que quiera trascender debe definitivamente prepararse, debe definitivamente autoprepararse, también leer. Creo que es una obligación del periodista leer, estar preparado, estar actualizado, estar pendiente de los acontecimientos diarios para que no te gane. La noticia es algo que termina en unas cuantas horas. Al día siguiente hay una nueva noticia, el mundo se mueve a diario, el mundo es muy rápido, y si no somos capaces de prepararnos, si no somos capaces de estar actualizados, nos quedamos a la saga. Y eso ha ocurrido, lo han visto ustedes, con muchos profesionistas de la comunicación, con muchos políticos, con muchos empresarios. Creo que la obligación de todo aquel que quiere trascender es definitivamente prepararse. ¿Recuerda cuándo o cómo surgió su interés por el periodismo? Mi intención por el periodismo surge a partir de que inicio un noviazgo con mi esposa. Ella era muy amiga de la familia Malpica. Y entonces tenía muy buena relación con la señora Margarita Malpica, una de las dueñas que fueron del dictamen. Cuando me caso, a los 19 años, me veo obligado a trabajar. Y consigo un trabajo en el dictamen como corrector de prueba. Corrector de prueba era aquel que corregía las faltas de ortografía de las notas que antes salían en una tira. Luego se metían a una copiadora, y así sucesivamente era un proceso. Nosotros checábamos la ortografía de las notas. Ahí empecé a leer mucho, empezó a gustar muchísimo. Te quiero decir que en el Centro de Estudios Cristóbal Colón, con algunos muchachos, también hacíamos un periódico mural. Ya tenía yo ese gusanito de expresarme. Yo tuve muchos problemas siempre por expresarme. En el Colón incluso muchas veces levantamos la voz en un colegio que era católico, en donde definitivamente era un sacrilegio hacer eso. Y te comento, me caso, consigo ese trabajo. Al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, pido una oportunidad a don Julio Guerrero, que era el jefe de redacción, y me dice que cómo le iba a hacer si entraba yo a trabajar a las 8 de la noche y salía yo a las 3 o 4 de la mañana. Y le dije que robándole tiempo al tiempo, y efectivamente seguí con mi turno nocturno, y me levantaba por las mañanas a reportear con Arturo Armas, un ejemplar periodista de Nota Roja, que me enseña los primeros pasos del periodismo de Nota Roja. Empecé a escribir, empecé a entregar 2 o 3 notas, les gustó en el dictamen mi trabajo, y me mandaron a Nota Roja. De pronto me veo metido en ese maremán noticioso, sangriento, a prisa, y cuando tengo la necesidad de venirme a seguir mis estudios a Jalapa, pido la oportunidad de venirme a la corresponsalía de Jalapa, y ahí me empiezan a dar oportunidades ya, pero como información general. Aquí conozco a Pompeyo Lobato, un gran maestro del que tengo un buen recuerdo, un gran impulsor que fue para mí como periodista. Y desde el dictamen, desde la casa matriz, Jorge Malpica, con el que logré una buena relación, me empieza a mandar a hacer reportajes a la sierra. Me tocaron vivir acontecimientos muy tristes, como la matanza de campesinos en Chicontepec, un 21 de junio del 81,
y fue una cosa que me dejó muy severamente dañado en lo moral, porque me di cuenta cómo ese día de tianguis, un domingo de tianguis, llega la policía a Tlacolula y empieza a disparar contra campesinos y organizaciones que decían en ese tiempo subversivas. A mí no me mandaron a cubrir eso, me habían mandado a cubrir una reunión nacional de procuradores para hacer más humanitaria la acción de la justicia. Fíjate qué contradicción. Al día siguiente de la matanza iba a ser la reunión. Cuando me entero de la matanza, me di por servido en la reunión esta burocrática y me fui a la sierra. Hice un trabajo muy bueno, me publicaron muchísimas notas. Nos metimos a la sierra, ahí me conocí a Luis Velázquez Rivera, empezamos a trabajar juntos, hicimos un buen trabajo y regresamos a Tuxpan a seguir cubriendo lo otro. Eran 17 campesinos asesinados y 20 y tantos heridos, pero me marcó y desde entonces quise hacer un periodismo de cambio, un periodismo que finaliza cuando renuncio al dictamen en el 90 y asumo la subdirección regional de Sur, la antecesor de Imagen y de Diario del Istmo y de la revista Ya, que me dio la oportunidad el maestro José Pablo Robles Martínez. Así fue. ¿Qué inspira a Carlos Jesús a desarrollarse en una actividad tan complicada y difícil como el periodismo? Bueno, es una actividad como cualquier otra, yo no la veo complicada. Yo creo que a veces el ejercicio de la libertad de expresión, muchas veces, no te la cancela el gobierno. El ejercicio de la libertad de expresión se la cancela uno mismo, cuando empiezas a vivir los intereses del dinero, los intereses de la corrupción, los intereses de supeditarte al servicio de otros. Yo creo que debemos expresarnos con la verdad. Yo alguna vez se lo comenté al señor gobernador Fidel Herrera, cuando me buscó para hacer un convenio con esta empresa, y le comenté que a pesar del convenio, lo puedo decir, no me va a desmentir porque es cierto, la crítica continuaba, que el hecho de tener un convenio no significaba que la crítica quedaba eximida para los funcionarios del gobierno, incluso para el gobernador. Nunca el gobernador puso una objeción a ello, y prueba de ello, si ustedes ven gobernantes, hemos sido críticos con el gobierno del Estado, hemos sido críticos con la gente del poder, como con la oposición también. Tengo un excelente colaborador que es Filiberto Vargas Rodríguez, que ustedes leen sus columnas, es crítico, y nunca le he pedido ni le he exigido sacar una columna o quitarle una línea a su columna. Creo que para mí el ejercicio de la libertad de expresión es algo que debe valorarse en los seres humanos, lo respeto, y cuando alguien me pide trabajar en este medio, lo único que le pido es no cancelar ese derecho que tiene, la libertad. Eso, amigos, es verdad. Les voy a comentar por qué. Cuando yo regresé a Jalapa, me acerqué vía internet con el licenciado y le solicité publicar algunos artículos míos en Gobernantes. Me dijo sí, y el único requisito que me puso fue precisamente ese: no mentir, no rajarme, no hacerme de lado, ser claro en mis precisiones. Y no usar malas palabras. Además, porque he sido siempre defensor del lenguaje. Siempre le he comentado a los muchachos periodistas, yo creo que la riqueza lingüística debe expresarse. Creo que a veces duele más un golpe dicho con buenas palabras que con malas palabras. La intención es el concepto, el razonamiento y el fundamento que impones a tu nota, sustentada en contra de la verdad de alguien que miente. Carlos Jesús, ¿cuál es su mayor fortaleza como periodista y como empresario periodístico también? Bueno, mi mayor fortaleza es creer en mí mismo y creer en mi familia, creer en la gente que trabaja alrededor mío. Creo que la fortaleza te la da la gente que está a tu alrededor, es la que te anima, es la que te inyecta energía, es la que te da valor, vigor. Creo que el hacer un periodismo como el que hacemos y sentirme respaldado por la gente que tengo, el hecho de tener gente comprometida que a las 10, 11, 12, 1, a las 3, 4, 5 de la mañana está puesta por una noticia que surge de improviso, eso me inyecta ánimos para seguir adelante, y lo estamos haciendo, estamos creciendo hacia otras latitudes de Veracruz y lo vamos a lograr porque contamos con esa fortaleza de los seres humanos que giran a nuestro alrededor.
¿Carlos de Jesús se inspira o fue influenciado por algún otro personaje? Mira, a mí me gusta mucho el ejercicio de los viejos periodistas, el ejercicio de un Julio Scherer cuando ejercía su verdad en Excelsior. Es indiscutible que fue uno de los mejores periodistas. Indiscutiblemente me llama muchísimo la atención uno de los periodistas más corruptos que ha existido en este país. Y me llama la atención porque tienes que aprender de todo. Y es un hombre admirable, es Carlos de Negri. Carlos de Negri fue un personaje que fue el entrevistador más importante de su época. Entrevistó a los más grandes líderes del mundo. Fue el columnista número 1 de Excelsior. ¿Sí? Fue un hombre, alguna vez lo entrevista, me acuerdo, lo mata en el 70 a su esposa, en el 31 de diciembre del 69 para nacer el 70. Y una periodista le pregunta, oiga señor, dice, usted ha sido el mejor periodista de todas las épocas. Tenía un espacio noticioso ya en televisión cada hora. Y era muy católico, por cierto. Y le dice, pero también es usted un hombre sin escrúpulos. Se dice que es usted un hombre sin escrúpulos. Y le contesta Carlos de Negri, mire señorita, yo sin escrúpulos puedo vivir, sin dinero nunca. Y te muestra ahí, porque tienes que aprender, te muestra de pronto cómo un personaje de esta naturaleza puede influenciar a mucha gente. Porque lo llevas al nivel del político, lo llevas al nivel del empresario y al nivel del periodista. Y te puedes dar cuenta que muchos quisieran ser como Carlos de Negri. Muchos quisieran tener el talento. Era un políglota, hablaba 5 idiomas. Un periodista completo, navegó por todo el mundo. Y sin embargo, a pesar de esos grandes talentos que tenía, fue lo que fue. Lo pagó muy caro, definitivamente. Al final su esposa termina asesinándolo. Pero te digo, ¿de quién me siento influido? Bueno, un Julio Scherer. Me parece fascinante, me parece un hombre que, como lo dijo muy claro, si a mí me dicen, si me ponen al diablo, lo entrevisto. No me interesa si es el diablo o no es el diablo. Creo que la función del periodista es cumplir con ese deber. A veces por eso los políticos deben platicar con los buenos periodistas, porque un buen periodista no se guarda las cosas. El periodista está obligado a decir la verdad, a transcribir lo que quienes de alguna manera gobiernan ejercen su mandato, a transcribírselo a la sociedad. Si tú tienes acceso a la información, la sociedad debe tenerlo. Tú eres el conducto, tú eres la vía para que la sociedad se entere. Entonces no podemos regatearle a la sociedad ese derecho de estar informado, que está en la Constitución. Amigos, vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos.